Ahora tenemos una invitada muy especial y vamos a hablar de un tema muy interesante para estas jóvenes y estos jóvenes, del píxel al impacto, la trayectoria de una mujer latina en los videojuegos. Y para ello quiero que recibamos con un fuerte aplauso a Verónica Samito, consultora de UX estratégico. Verónica, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo van todos? La hora del almuerzo, comen, se quedan, transición. Bueno, como esto va avanzando, yo voy a avanzar también. Esto va a ser un poco la trayectoria de mi vida y lo que quiero es compartir los caminos que van y vienen y cosas que aprendí, cómo pasé, aspectos que les pueden ayudar a pensar cómo quieren dirigir su propia carrera profesional, personal. Bueno, habrán escuchado en el acento, soy de Argentina, nací, crecí ahí, estudié y a los 20 y pico me fui a Canadá y ese es el país en que resido desde entonces. Entonces, sí, argentino-canadiense ahí, pero creo que lo que es la cultura latina y cómo somos ayuda muchísimo a poder avanzar y tener otro tipo de mentalidad. El área específicamente que me dedico es la área de la experiencia del usuario, o User Experience, las siglas UX, y es esa combinación que la aplico directamente a los juegos. Un poco de mí y contexto. Bueno, mi nombre es Verónica Samito. Actualmente tengo mi propia consultoría que se llama Research in Play. Es una consultoría especializada en la experiencia del usuario, tanto táctica como estratégica. Voy a contar un poquito más de eso. Y fui la directora de experiencia de UX en Electronic Arts por casi 10 años, así que tuve también una década de experiencia en el mundo corporativo. Y mi background es, de hecho, una maestría en arte interactivo y tecnología y una licenciatura en psicología, así que mezclando varias cosas. Y en la parte izquierda, algunos de los juegos que trabajé en EA, como el FIFA, Madden, Battlefield, Garden Warfare, Plants vs. Zombies. Y a la derecha, los clientes actuales que tengo en mi empresa, sé que he trabajado también con otras empresas de alto calibre, como Pokémon, Rockstar, Blizzard, Scopely, Kabam, Grammarly. Más que nada videojuegos y algunos otros de tecnología. Y como vivo en Vancouver, hay montañas, me está gustando mucho Medellín, y hago mountain bike, que es una pasión mía y algo que también voy a recordarles a todos de mezclar la parte profesional y laboral con los aspectos más personales y que también tengan un espacio donde puedan encontrarse a sí mismos en que les guste. Por las dudas, ¿qué es la experiencia del usuario? Un poco brevemente, ¿qué es esta disciplina? Así que, como muchos se pueden estar formando, quizás dar ideas de esta carrera, esta profesión, pero como vienen ya escuchando durante toda la mañana, las cosas evolucionan y diría que hoy en día muchas cosas son multidisciplinarias y poder combinar varios conocimientos es lo mejor. Y la User Experience es una multidisciplina que abarca todos los aspectos de interacción del usuario con, ya sea la empresa misma, sus servicios y sus productos. Entonces, para los juegos, por ejemplo, trabajando con Rockstar, esa sería la empresa. ¿Y cuál es la relación del jugador con esa empresa? ¿Qué es lo que quieren? Sus servicios. GTA, Grand Theft Auto. ¿Qué es ese juego? Que lo quieren jugar, cómo se conectan con otros. Y también los productos, cómo encontrar la información. Y todo eso empieza inclusive antes de que interactúes con el producto. Tienes nociones de marcas y ya saben qué es esa marca, ya tienen una noción. Eso ya empieza a formar cómo uno va a estar predispuesto a interactuar con algo. Después la interacción en sí misma y después lo que te queda. Que eso va a afectar la próxima vez que interactúes. Cuando digo also UX y los diferentes aspectos que abarca, van a ser una combinación de emociones,
comportamiento, cómo la gente, qué es lo que hacen y también lo que piensan. O sea, no es simplemente qué botón apretar o no simplemente, oh, quiero divertirme con el juego, pero hay muchas áreas de las diferentes dimensiones de que nos hace humanos. Y como humanos tenemos ciertas necesidades psicológicas básicas, el aspecto social, interactuar el uno al otro, somos humanos, somos parte de una sociedad, queremos desarrollarnos, queremos ser autónomos, que nuestras decisiones importen. Todas esas cuestiones de metodologías y sobre todo objetivos que queremos hacer. Bueno, espero que con esta súper breve definición de qué es UX les idea. Y esto es una multidisciplina que también abarca de psicología, ciencias sociales, programación, diseño, ergonomía, accesibilidad, comunicación, HCI, arte, y seguramente habrá muchas otras que podría haber incluido en esto. Así que no piense que una carrera te va a dar un poquito, pero de nuevo, cómo va y se relaciona con otras. Entonces, aplican todo esto específicamente a lo que hago, más que nada investigación en juegos. Con investigación va a ser una búsqueda de conocimiento, y ese conocimiento tiene que ser de manera muy sistemática. ¿Querés repetir? Si a alguien vamos con la pregunta básica, ¿les gusta el juego? Digamos que tenés una versión beta del juego, la gente lo prueba y querés saber cuánto les gustó. Tanto lo que dicen como ponerle del 1 al 5 en una escala. Y después querés hacer que los diseñadores hagan cambios, y cuando hagan esos cambios tenés que medir de nuevo si gustó. Si era un 2, pasó un 3, ¿cuándo vamos a llegar al 5? Y por eso tiene que ser de cierta manera sistemática para poder comparar a través del tiempo cómo el mismo producto evoluciona o para comparar diferentes productos. Y lo que tiene interesante juegos, más allá de otros productos de productividad como Microsoft Word o algo así, es que hay una visión creativa. No es que simplemente querés hacer una transacción o querés que venga el Uber o querés comprar algo online. Hay una visión creativa que alguien tiene, que ahí ya va a abarcar más aspectos de puede comunicarse esta expresión de arte. Y esta necesidad que tienen los humanos, esta proposición de arte, está satisfaciendo esas necesidades. Entonces, como que viene de los dos lados. No es simplemente el diseñador artista haciendo un juego para sí mismo, porque de última estás creando un producto, el producto se quiere vender, así que también tiene que ser aceptado por los usuarios, los jugadores. Entonces, como que viene de los dos lados. Entonces, recolectar información y tener feedback de los jugadores va a ser crítico para que el juego sea un éxito. Eso ya lo dije. Y también para como dar una idea de los diferentes aspectos. No es simplemente la interfase del usuario, es todo esto, es cuando tenés el menú, es cuando podés tener el leaderboard al principio o al final, cuando te muestran los objetivos, pero también cómo navegás el mundo, cuáles son esos objetivos, cómo te conectás con la otra gente, el aspecto de la narrativa también. Entonces te puedo dar un montón de screenshots del juego y en todos esos aspectos hay UX, RUX. Algunas personas lo dicen que es la interfaz del usuario, pero esa es una subcomponente de este aspecto más holístico del UX. Bueno, allá tienen el contexto de qué hago, qué hice. Les voy a contar un poco ahora cómo llegué ahí. Entonces, si ustedes me hubieran preguntado, ¿qué crees que es ser cuando seas grande? Hubiera dicho, veterinaria. Me encantan los animales, me gustan mucho los perros. Cuando tenía, ponerle 6 años, me preguntas eso, iba a ser veterinaria. Cuando me di cuenta que no curás a los animalitos simplemente acariciándolos y hay que operarlos, ahí ya me dio cosa y ahí ya vamos para otro lado. Entonces ahí cambié. Hice un secundario que era mucho en contaduría. Me gustaban los números, así que ¿por qué no? Pero después eso no, como que me aburrían los números. A pesar de que era buena en eso, era algo que me parecía como, era siempre la fórmula, lo mismo. Entonces quería algo más como un misterio, algo más, un poco más feliz ahí. Y cuando estaba terminando el secundario, fue ahí que decidí que quería hacer o estudiar psicología. Porque me parecía que la mente humana era un puzzle que no podías resolver. Somos todos distintos, somos
diferentes, fáciles, difíciles, emociones, como de nuevo, un abanico de posibilidades. Y al principio pensaba que iba a ser más psicóloga, psicoterapia, un consultorio, salud mental, y ahí fui. También era jugadora de juegos dentro de todo ese momento, pero era como el hobby, lo que haces ahí cuando jugás con tus amistades. Muchas de mis amistades eran desarrolladores de juegos. Acá, foto vieja, me estoy datando, 2001. Muchos quizás no habían nacido acá, pero bueno. Una de las primeras reuniones de la Asociación de Diseñadores de Videojuegos de Argentina. En ese momento, más que nada, eran programadores. Imagínate, hace más de 20 y pico años atrás, eran más una sola persona o pocas personas haciendo todo. Y ahí en como que empecé a inspirarme más entre mis amistades de esto de creación y cómo hacer juegos. Y después, cuando terminé mi carrera de licenciatura de psicología, la parte de terapia tenía algunos aspectos que generaban fricción para mí. Entonces decidí cambiar psicología y aplicarlo a videojuegos. Como que un día tuve un momento tipo eureka de estaba jugando y podría explicar lo que está pasando en la pantalla con esta teoría cognitiva de cómo funciona la memoria humana. Tenemos limitaciones en cuántas cosas podemos recordar al mismo tiempo, por cuánto tiempo lo recordamos, cómo recordamos cosas. Y ahí empecé a conectar esos puntos de, este es algo más del aspecto humano. Entonces empecé a buscar cuestiones para hacer. En el momento, también las universidades allá eran más bien carreras clásicas, menos interdisciplinarias, así que empecé una segunda carrera de diseño gráfico, era lo más cercano a eso, mientras después empecé a trabajar en las pequeñas empresas argentinas, haciendo la parte de gráfica y de diseño, haciendo literalmente, empujando esos píxeles. Por eso el título de mi charla de Pushing Pixels al principio era lo que hacía en esas empresas. Y de nuevo, tratando de verlo más en la parte humana, que de nuevo me gustaba mucho. Y ahí empecé la parte esa de UI, diseño, aplicando psicología de juegos, de cognición. También las primeras carreras de terciarias que estaban empezando a integrar juegos. Todavía hay un instituto que se llama Image Campus y ahí empecé a dar clases de la materia de sociopsicología de juegos, que era para enseñar a los diseñadores cómo integrar estos aspectos más humanos. Y a pesar de los otros trabajos que hacía, empecé a hacer mis propios proyectos de investigación también. Y como que no había muchas avenidas en ese momento, dentro de lo que era Argentina, Latinoamérica, entonces empecé a ver dónde poder aplicar más de esto. Y en su momento, una asociación de investigadores de juegos digitales estaba haciendo una de las primeras conferencias y mandé un paper de mis primeros trabajos independientes donde hacía esta mezcla de psicología, juegos, así que había hecho un análisis de la aplicación de psicología de colores a los videojuegos. Entonces, desconstruí juegos y cómo estaban aplicando esos colores. Mandé el paper a esa conferencia y lo aceptaron. Estoy contenta. Y esa conferencia, que es de nuevo internacional, justo ese año la auspiciaba a Simon Fraser University en Vancouver. Así que muy contenta que ayudaron inclusive económicamente a que viaje, ayudan con el pasaje. A veces se hace difícil empezar desde ciertos países, pero hay ayudas en todos lados, así que piensen. Y cuando piensen en lugares tanto locales como internacionales, piensen en becas, piensen en ayudas, siempre algo hay. Y fue así como descubrí esa universidad. Cuando fui a la conferencia, conocí a los profesores, muy interesantes, y la universidad estaba ofreciendo uno de los primeros programas en el mundo de esta multidisciplinaria, donde buscaba la combinación de arte interactivo y tecnología.
Dije, buenísimo, y les mostré el trabajo que estaban haciendo, a ellos también les pareció interesante, apliqué y empecé a hacer el máster allá, en el 2006. Entonces así fue ese como proceso de inmigración. Yo creo que hoy en día muchas universidades latinoamericanas ya están ofreciendo eso. 20 años atrás no tenía esa posibilidad. De hecho, el evento que esta universidad esté auspiciando y ayudando con esto ayuda a brindarlo y sinceramente me pone muy contento por todos los que están acá de que tengan esa oportunidad, tanto localmente o internacional, depende de donde los lleve la vida cada uno. Entonces, pausa o recapitulación de lo que hasta el momento. Hay miles de entradas a tu desarrollo, carrera profesional. Puse acá en UX que, de nuevo, 20 años atrás no lo hubiera llamado ni siquiera UX porque ese término no se aplicaba, no existía. Y los caminos profesionales no siempre son derechitos. Van para un lado, van para el otro, te llevan, te traen. A veces te sentís perdido, a veces no sabes que lo que pensabas que te iba a gustar no te gusta, cuando te empezás a probar de en serio. Así que no asustar, no pánico, pero prueben. Ahí va a haber momentos que van a reflexionar y ver si es donde quieren continuar o otro. Y nunca piensen que por más que algo haya no crecido de la manera que quisieran, cada oportunidad les va a enseñar algo. Y en el momento siempre es más fácil mirar para atrás y conectar los puntos, pero pasa y ayuda. Y también lo que fue muy importante para mí en este primer, digamos, etapa, fue conectarme con gente, la comunidad local de desarrollos de videojuegos, los eventos en las universidades, las conferencias. Piensen en incubadoras. Hoy en día también se está abriéndose muchísimo con emprendedores, donde pueden tener proyectos o trabajos también, y alimenten sus propios proyectos. A veces sería bueno tener ese trabajo, pero como hice yo, no había oportunidad ahí, así que empecé a hacer mi propia investigación y eso fue lo que me llevó a poder ir a otro lado. Como que ese fue el principio. Y ahora la segunda etapa que quiero compartir con ustedes es cómo desarrollarse profesionalmente. Una vez que me mudé a Vancouver, estaba terminando el máster, una persona, un ejecutivo de EA, fue a una conferencia de industria, pero también mezclaba con convenios con universidades, donde universidades también podrían mostrar el cutting edge, como los avances de lo que hacen los estudiantes. Y esa persona se inspiró en que había nuevas metodologías para hacer investigación en juegos. Entonces se contactó con la universidad local, el campus de EA que está en Vancouver, dijo, nos gustaría probar estas cosas más modernas, que era lo que yo me estaba dedicando. Entonces, como cuando fue a la universidad dijo, bueno, acá tenemos a esta alumna, Verónica, se está especializando en eso, te la mandamos. Bueno. Y ahí fue como fue el contacto también. Y ahí empecé con lo que era una pasantía, donde querían ver cómo estas nuevas metodologías se podían aplicar en sus juegos. Cómo avanzar ese playtesting. Y eso es lo que hice, lo cual gustó mucho. Había como nuevos materiales en los cuales le podía servir a los diseñadores y a la empresa. Y también lo que hacía era seguir compartiendo lo que aprendía. Entonces presenté de los primeros trabajos que hice en la Game Developers Conference, o GDC, que es como la meca de desarrolladores de juegos, y lo que había hecho. Y después seguí presentando otros proyectos, por supuesto, pero diferentes presentaciones con lo que aprendía, que para mí es muy importante compartir y creo que todos se enriquecen. Así que la otra cosa es que marco es compartan lo que sepan, compartan lo que hagan. Esta es una de las primeras de esas metodologías avanzadas, que era usar biofeedback para traducir, por ejemplo, los latidos del corazón, la conductividad de la piel, los músculos de la cara, que son las expresiones faciales.
combinar todo eso que son tus reacciones físicas a emociones. Entonces, cuando te pasa algo y tenés miedo, una película de terror o algo te sorprende y es una buena, linda sorpresa, sentís tu corazón pum, 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 se acelera, va arriba. Esa es una señal que tu cuerpo lanza de que hay algo que está pasando en lo cual te eleva esa emoción. O también lo de la electricidad en la piel, no hay electricidad, pero la medís con un sensor que ni sentís, no pasa nada, no, la piel lo hace por sí misma. También de cuántos tienen estos picos. Y después las expresiones faciales, porque sonreís, no necesitas sensores, pero en ese momento lo hacíamos un poco más preciso. Hoy en día también hay software que te miran la cámara y ya te dicen también qué emociones son. Y de ahí puedes decir si es algo positivo o negativo. Y como que tenés todo tu universo de emociones en eso. Entonces ponía a los jugadores, jugaban el juego, se medía todo eso. Y ahí podía encontrar, acá hay momentos de excitación y euforia, acá se están muriendo de aburrimiento y todos esos comentarios de nuevo a los diseñadores para que dejen lo que funciona, cambien lo que no funciona, que sea también como un trayecto que no estés todo el tiempo pum, 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 porque tampoco vale, es como un poquito excítalo, que baje, respire y va así de nuevo. Quizás sería como una experiencia ideal. Entonces, eso estaba muy bueno. Este es el campus de Vancouver y ahí tiene muchos estudios. Es un campo muy bonito. Y ahí, cuando inicié el proyecto, empecé a trabajar de manera completa. Y la idea era que estos más avances específicos. Después lo que pasó, cuando empecé a colaborar más con los otros departamentos internos que hacían el playtesting, que eran las encuestas, cosas más, digamos, básicas, me di cuenta que no tenían esa sistemización. Como que a veces preguntaban una cosa, a veces preguntaban otra, que hoy en día cualquier investigación social te diría que estás sesgando sus respuestas. Y lo que pasaba es que había muchos diseñadores que querían empezaban por ese lado, hacer playtesting, todos sabían que era algo bueno, pero no tenían la formación. Entonces tenían las mejores intenciones, pero no tenían las herramientas profesionales para eso. Entonces le planteé a mi jefe y a esos ejecutivos que por más que yo haga estas cosas avanzadas, si todavía no hacemos lo básico bien, no ayuda a nadie. Y eso llevó a que se haga una reestructuración organizacional donde como que mi departamentito de una persona y el otro departamento se unieran y que todas las componentes que sea recolectar datos de usuarios sea un equipo y empezar a formar a los que quieran ser investigadores para que hagan eso y tengan mejores roles y conocimientos. Y eso fue como el comienzo de mi carrera corporativa por esos 10 años en EA, que fue desde ser la primera investigadora a tener un equipo de 40 investigadores que estaban, de nuevo, después las cosas iban, cuando los diseñadores tienen el feedback que quieren, les gusta y hablan bien. Entonces, FIFA recibía sus reportes, después Battlefield escuchaba que había cosas para que mejoren el juego, entonces los otros juegos querían también un poquito de eso y como el voz a voz se iba esparciendo y eso ayudó mucho a establecer relaciones con diferentes equipos, juegos y estudios y empezar a abrir laboratorios en estos diferentes estudios. Entonces había gente de mi equipo que empezamos un laboratorio en Suecia. Todos estábamos parte del mismo equipo, pero distribuidos a través del mundo, en Canadá, en Estados Unidos, en Londres, en Suecia, en Australia, y creciendo mucho. Así que eso realmente también ayudó a empezar a que la empresa no sea la parte simplemente de inspiración creativa, pero a incorporar lo que era el juego. Y eso también parte de los takeaways number 2. Cuando vas creciendo con tu especialización, también crece tu organización y ahí se benefició mucho en la parte, digamos, de empresa cultural, de introducir más de lo que piensan los juegos, pero también seguía creciendo yo, o sea que todos podíamos crecer juntos.
Y después lo que pasó mucho también para mí era que fui desde esta parte de experticia técnica, de sensores y encuestas, a tengo que crear un equipo, tengo que contratar gente, tengo que ahora soy manager, ahora soy responsable del desarrollo profesional de esta otra persona, cómo hacer coaching para tus propios personas en tu equipo. Y es una empresa de empresas, entonces también tenía el presupuesto y las cosas tenían que entrar en el presupuesto. Y cómo ser responsable fiscalmente de que el juego no se pase de presupuesto. Y ahí iba como todas estas partes más de negocios también creciendo en eso. Así que también me ayudó mucho en esto. Y lo que seguía haciendo era también seguir compartiendo lo que aprendía. Ahora tengo mi propio equipo, de nuevo de manera también técnica, pero también de desarrollo personal. Empecé a hacer una conferencia interna en EA de todo lo que sea UX. Entonces, los poquitos que hablamos de UX, después se expandió a cientos y cientos de personas y podíamos compartir eso en una manera más segura dentro de la empresa, pero también compartíamos ciertas charlas afuera de la empresa y también como navegando estos aspectos, establecer las relaciones a largo plazo con los productores, con los diseñadores. Si no desarrollas esa relación personal, tampoco va a llegar muy lejos. Entonces, como que tenés todos esos aspectos. Y la tercera parte que quería compartir con ustedes es cómo encontrar nuevos desafíos. Porque mi carrera corporativa fue genial, divertida, de hacer todo el trabajo yo, a ser la directora de esta empresa multinacional y como que esa chica de Argentina no me hubiera creído nunca que iba a llegar ahí. Y cuando vas creciendo profesionalmente es como que el nuevo objetivo cambia. Llegaste a esto, a querés lo otro. Llegaste a esto, a querés lo otro. Es adictivo y en un punto te puede ayudar a crecer, pero otro punto te puede perder qué es lo que querés realmente hacer y cómo querés vivir tu vida. Y podrías seguir así todo el tiempo, pero creo que depende de cada uno cómo encontrar esos nuevos desafíos que vayan con uno mismo. Y, por ejemplo, lo que estoy haciendo ahora es mi propia empresa, como dije, se llama Research in Play. Empecé hace 5 o 6 años y lo que me pasaba es que en la empresa corporativa había llegado a un buen nivel, pero como que siempre algo más, siempre algo más. Entonces, tuve que tomarme el tiempo para realinearme qué es lo que quería hacer y cuáles son mis valores y cómo quiero pasar mi tiempo. O sea, de nuevo, me describo como un recovery workaholic en ese sentido. Le dedicaba no el 100%, pero el 200% de mí. Y como decía Blanca, el crunch es real y cómo salís de eso. Entonces, ¿cómo balancear tu vida? Entonces, bueno, me gusta autonomía, ni ahí tenía mucha autonomía, pero quiero ayudar a otras empresas a llevarlo al siguiente nivel. Y corporativas también tienen su propia vida. Entonces, ¿cómo ayudar a otras empresas? ¿Cómo ayudar a la industria en general a que piense más cómo incorporar los aspectos del jugador? ¿Cómo hacer como esa transformación dentro de la industria? Y como que eso es lo que quería más hacer. Y después, también lo que estaba haciendo la transformación de EA en esa madurez de UX, cómo llevarlo más ampliamente a todas las empresas. Y desde EA solo no lo voy a poder hacer. Así que hubo ese salto al vacío de qué hago. Empezar mi propia empresa fue una de esas posibilidades y lo hice. Estoy muy contenta ahora, pero al principio era mucho miedo. Salgo de esta cosa segura que todos los meses me paga, estoy bien, es una empresa reconocida, todos como que te va bien. Entonces, si me salgo de ahí, mis conocidos, mi network, ¿son de Verónica o son la directora de UX Research at EA? Es el título, pero es un envase. Quien viene después va a hacer eso. Y ese era un miedo, era la relación conmigo mismo, era la relación con el puesto que tenía. ¿Cómo va a reaccionar mi network cuando me vaya de ese puesto? Y después el temor de tu empresa propia de voy a tener contratos de manera continua. Me van a llegar trabajos en vez de que
pase un mes y nada venga, como que da miedo. Y la cosa que no quería hacer era hacer marketing y mandar mails y agobiar a otros, no es mi estilo. Entonces como que tenía también ese temor. Y después de ese crecimiento que les había contado de ser manager, después en tu propia empresa, al otro nivel, aspectos legales, contaduría, impuestos, contratar gente, ahora no simplemente las contratás para que sean empleados y alguien más se ocupe, recursos humanos y demás. Así que siempre hay temores de cambios. Cambios son difíciles, a nadie le gusta cambiar mucho. Cuando te cambian la interfase de tu aplicación que usas todo el tiempo, me cambiaron todos, como que es un momento de fricción. Y después la otra parte que mencionaba, eso de seguir desarrollándote a nivel personal y profesional. También lo que vino es cuando estoy trabajando con todas las empresas que les comenté, a pesar de que hay ciertos procesos que los puedes aplicar, como que sabes paso 1, paso 2 y más o menos como tiene que ser, cada empresa es un mundo. Lo que hacen en Blizzard es muy diferente a lo que hacen en Rockstar, que es muy diferente a lo que hacen en Kabam. O sea, como todos tenemos personalidades, las empresas también tienen personalidades. Entonces eso me llevó a también tener que ser más flexible, humble y adaptarte a ese contexto. Si quiero llevar a una empresa que haga un cambio, lo tengo que hacer de la manera en que ellos pueden. A veces más despacio, a veces más rápido. A veces hay personas más fáciles, personas más difíciles que tenés que trabajar. Así como que te tenés que estar siempre muy atenta y no es que haces, acá está la formulita y vamos, sino que tenés que hacer esas soluciones que sabés cómo van, pero tenés que después adaptarlas, hacerlas a medida. Y la otra parte que hago ahora también es desarrollar a otros. Tengo empleados y eso también como una responsabilidad también extra que se siente diferente cuando eran de la empresa corporativa o cuando son los tuyos, pero seguir haciendo eso. Por ejemplo, acá compartí los quiero mucho, son mi gente. Y fuimos a visitar al estudio de Pokémon y ahí siempre ponen cosas lindas en las entradas, así que estamos ahí como fancy sacándonos fotos o hacemos actividades al aire libre para conectarnos. Simplemente hacemos todo remoto, o sea, en nuestras propias casas, pero también encontramos momentos para juntarnos, ya sea social o hay un proyecto que tenemos que hacerlo, algo más fácil de cara a cara y esa conexión. Así que es como que esa fue la tercera etapa en la que todavía estoy de cómo te encontrás tus propios desafíos, cómo los haces de una manera que, de nuevo, no estés siempre en una carrera persiguiendo algo que nunca va a terminar porque se mueven con el horizonte, con vos. Avanzás y se mueve y se mueve. Entonces, ¿cómo estás? ¿Satisfecha con lo que haces y que encaje bien en tu vida? Así que les recomiendo reflexionen sus valores. Todos los tenemos, simplemente no pausamos a pensar cuáles son. Pero eso como que va a ser tu brújula en tu vida. ¿Querés más estructura, menos estructura? ¿Querés más interacciones o menos? Hay un buen libro que se llama Designing Your Life, que tiene muchos ejercicios también para hacer eso, así que recomiendo eso. Y sin temor, los vas a tener los temores, ¿no? Eso no lo va a sacar nadie, siempre va a haber un poco de miedo en un cambio, pero avancen sin dejarse atrás eso, porque todos esos aspectos que hiciste antes, todas esas experiencias que hiciste antes, esas conexiones con la gente, todo lo que sembraste, lo vas a cosechar. Y es increíblemente satisfactorio cuando empezás a ver de nuevo cómo evolucionás a través de todo ese momento. Y eso es lo que quería compartir con ustedes hoy. Así que les dejo mis contactos si quieren saber. Si a la gente le interesa saber más, preguntas o de nuevo siempre abierta a colaboraciones, me escriben. Foto de Vancouver, muy bonito también, como dije, montañas. Y muy agradecida a Womanize, Sandra, por las oportunidades de poder compartir con otros y seguir inspirando y compartiendo con todos ustedes. Gracias.
Bueno, no sé si alguna de ustedes tiene una pregunta que hacerle a Verónica. Dime. La pregunta es, ella está a punto de terminar una especialización en animación, entonces está aplicando, mandando su portfolio y cómo navegar esas aguas en donde es un mercado que está bastante saturado, hay mucha oferta de animadores y también con este aspecto también primer mundo, tercer mundo, cuánto vale tu trabajo, es difícil. O sea, es una muy buena pregunta porque es cómo enfocarlo. Y lo que veo en este aspecto es dos cosas. El portfolio definitivamente es súper importante porque muestra tus habilidades. Hay mucha gente que puede hablar por hablar y como que hablan bien, pero después cuando tienen que demostrarlo se quedan cortos. Entonces, en tu portfolio es la calidad de lo que ofreces, pero también a veces en animación, en UX, lo que hacen algunos portfolios es saltean explicar el proceso y fíjate de alguna manera en que puedas poner acá está el producto final y más o menos cómo fue el proceso, porque cuando tengo este trabajo, sí quieren la calidad final, pero también es muy importante cómo llegaste a eso, porque si no puedes adaptarte a las situaciones o nuestro juego no va a ser exactamente lo que puedes tener en el portfolio. ¿Cómo pensás? ¿Sos inteligente? Sí, por supuesto. Pero ¿cómo demostrás que en ese proceso? Entonces, puedes explicar cómo hiciste los bocetos o cómo se decidió por el carácter final, colaboración también, importante, súper brevemente, que va a poner como el contexto a tu producto final. Y eso ayuda a destacar diferentes portfolios de hacerlo y tampoco mandar los quichicientos proyectos que hiciste, pero algo que sea también manejable. Y la parte de cuánto vale ese trabajo, esa va un poco con el mercado y esa experiencia. Entonces, fijarte bien los números que se ofrecen en la región e internacional. Hay muchas plataformas hoy en día que te permiten poner un poco de ese, digamos, parámetros y también darle lugar a que más o menos cuál es la banda, diría, de lo mínimo a lo máximo, para que tampoco digas un número preciso y después era 1.000 pesos y después queda atascado, porque a veces cuando sale un proyecto puede haber, el scope puede agrandarse o achicarse. Entonces como que poner algo que demuestre que tenés flexibilidad para ajustarte a diferentes presupuestos, darle quizás un punto de referencia, pero como que no necesariamente precio súper final y después te dan un scope de 500.000 horas, ojalá mucho trabajo, pero que valga en base a ese tiempo y después con más experiencia va a haber una parte más, que sea como más eficiente también, pero esa experiencia se va a también poder incorporar y ahí vas ajustando. Espero que te ayude. Bueno, muchísimas gracias, Verónica, por contarnos tu historia, tu trayectoria y por compartirnos pues toda esa trayectoria que llevas en esta industria de los videojuegos, que para nosotras las mujeres que estamos en la industria de los videojuegos ha sido un reto y estamos abriendo espacios precisamente para las nuevas generaciones que quieran incursionar en alguno de los campos que tiene la industria de los videojuegos. Bueno, tenemos un receso en este momento y volvemos a las 2 de la tarde con otras conferencias. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí esta mañana activa y pues un aplauso pues para todas las conferencistas que estuvieron esta mañana.